lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1881. Durante los últimos días de la terrible marcha a través de los huesos de la deidad muerta, Godgrave había sido diferente. Eso se debía a que las nubes tormentosas que siempre oscurecían el cielo, llenas de una luz cegadora, finalmente habían dado lugar a una tormenta real. Vientos fuertes azotaban el llano óseo, y una lluvia torrencial caía como una inundación. La jungla escarlata se había vuelto marrón en el crepúsculo desaturado, presionada por la intensa lluvia. El oscuro abismo de la gran fisura bebía los torrentes de agua como una boca hambrienta. De pie en su borde, 14 santos observaban con expresiones sombrías. La fuerza expedicionaria acababa de reclamar la zona alrededor de la vasta grieta que partía el llano. Los soldados estaban ocupados construyendo un campamento fortificado, ya que esta vez permanecerían en un solo lugar por algún tiempo, asediados por todos lados por la hambrienta jungla, por lo que debía parecerse a una fortaleza. Todos los guerreros Ewaken Dimasters permanecían en la superficie. Lo mismo ocurría con el Caballero del Verano y aproximadamente la mitad de los campeones Transcendent que habían participado en la expedición. Su tarea era defender el campamento y asegurarse de que los soldados sobrevivieran. Los 14 santos que observaban la fisura eran los que se aventurarían en los Hallows para conquistar la ciudadela. Nepis y Sani estaban entre ellos, al igual que el santo Gest de Dagonet, Rivalen de Aegis Rose, y también Rohan de Whitefeather. El resto eran guerreros exaltados que Sani había llegado a conocer en las últimas semanas. No hacía mucho, tantos campeones Transcendent habrían sido vistos como una fuerza capaz de rivalizar con un gran clan. Sin embargo, aquí en Godgrave, estaban sombríos e inquietos, observando la oscura fisura con ojos cautelosos. El santo Gest soltó una suave risa de repente. Sé que hay una buena broma por aquí. A ver, hay una grieta profunda y oscura frente a nosotros, y se supone que debemos entrar en ella. Entrar, grieta, maldición, ¿qué será? Lo tengo en la punta de la lengua. El resto de los santos lo miraron en silencio con reproche. Finalmente, una mujer hermosa con cabello cobrizo, matriarca de uno de los clanes vasallos de Valor, dijo con voz calmada: por favor, abstente de intentar hacer chistes, Sir Just. El hombre mayor la miró con indiferencia, luego apartó la vista con un murmullo abatido. En serio, eras mucho más divertida cuando eras niña. La hermosa santa no respondió, pero su mirada se intensificó. Después de eso, Rivalen de Aegis Rose rompió el silencio, dirigiéndose a Sani con su habitual tono galante. Lord Shadow, conoces los Hallows mejor que ninguno de nosotros. ¿Qué deberíamos esperar? El hombre, irritantemente apuesto, no había cambiado desde el primer día de la expedición. El resto de ellos lucían desgastados y agotados, cubiertos de sudor y hollín, pero él estaba limpio y recién afeitado, sin un solo rasguño en su resplandeciente armadura dorada. Aunque su cabello estaba desordenado y mojado por la lluvia, de alguna manera parecía que lo llevaba así a propósito. La relación entre él y Sani también había cambiado un poco. Rivalen era mucho más amistoso y respetuoso hacia el Señor de las Sombras ahora, mientras que Sani no podía realmente detestar al pomposo Legacy, por una razón muy tonta. Era la forma Transcendent de Rivalen. Cuando Sani la vio por primera vez, se quedó un poco hipnotizado. Siodwall se transformaba en una bestia imponente con 4 patas rechonchas y una piel tan dura que parecía estar cubierta de placas de armadura pesada. Un solo cuerno masivo sobresalía de la nariz de la bestia, más largo que el espolón de un barco. Era el legendario rinoceronte. Al parecer, Sani tenía una debilidad por los rinocerontes, por razones obvias. Nunca había esperado ver uno en carne y hueso, pero ahora que lo había hecho, le resultaba más difícil desagradarle al santo Rivalen. Lo miró con frialdad. La vista de su máscara era bastante inquietante, por lo que la sonrisa galante de Shieldwall se volvió un poco forzada. Sani suspiró. Imaginen la superficie de Godgrave, pero 10 veces peor. La jungla nunca se quema, así que es mucho más densa. Las criaturas de pesadilla son más antiguas y poderosas. Los 14 somos lo suficientemente fuertes como para enfrentarnos a grandes abominaciones, pero allá abajo en los Hallows, también hay seres malditos. Esos no podemos provocarlos. Así que me seguirán en silencio, y yo me aseguraré de que no entremos en sus terrenos de caza. Rivalen asintió gravemente. En ese momento, Rohan dio un paso más cerca del borde de la fisura, luego se giró y miró a Nepis con una sonrisa. Entonces, Lady Nephis, ¿nos vamos? Con eso, 2 poderosas alas aparecieron detrás de él. Como los 2 santos del equipo que podían volar, Rohan y Nepis debían descender a los Hallows primero, junto con Sani, que podía transformarse en cuervo. La transformación de Rohan había sorprendido a Sani también. Siempre había asumido que el hombre tranquilo se convertiría en un noble grifo, pero en retrospectiva, no había razón para pensar eso. El hecho de grifo que Rohan solía montar en las Islas Encadenadas, resultó ser un regalo de su esposa, y no era un hecho ordinario, sino su aspect legacy. Para entonces, la noble bestia había alcanzado la trascendencia y servía como protector de su hija, la Awakened Tau. Mientras tanto, el propio Santo Rohan podía convertirse en un poderoso león alado. La gigantesca criatura era tan apuesto como su forma humana, con un hermoso pelaje blanco y enormes ojos ámbar. Y dado que Sani había diseñado la disculpa tardía, con el propósito de poder acomodar la transformación de un santo, el cuerpo del león gigante solía estar cubierto de una armadura intrincada.
Debían ser un espectáculo, Saint Harvest y Rohan, surcando juntos el cielo. Nepis convocó sus propias alas y asintió. «Vamos». Con eso, saltó por el borde y se sumergió en la oscuridad. Sunny y Rohan la siguieron, y pronto, vieron los vastos halos extendiéndose debajo de ellos. Capítulo 1882. Los Hallows habían sufrido una transformación sorprendente, luciendo muy diferentes a como solían hacerlo. Todavía había una vasta y hueca extensión oculta dentro del esternón del dios muerto, sumida en la oscuridad y cubierta por una jungla carmesí. Árboles monstruosos y helechos se alzaban como torres, con hondo cel espeso de hojas escarlata fusionadas en un tumultuoso mar rojo. Grandes pilares de luz caían desde la inmensa cúpula de hueso blanco aquí y allá, sumiendo algunas áreas de la jungla en un tenue crepúsculo. Sin embargo, hoy se desataba una tormenta en la superficie. Así que la luz no era lo único que se vertía a través de las grietas en el hueso, grandiosas cascadas fluían hacia la jungla, sumergiéndose en el dosel carmesí mientras conectaban el suelo del Hallow con su cúpula, semejantes a pilares espumosos. La jungla parecía haber cobrado vida, saciando su sed interminable. Sin embargo, había más agua de la que podía absorber. Vastos lagos y ríos profundos y furiosos se habían formado en los Hallows, convirtiéndolos en un mundo de corrientes poderosas. Algunos de los ríos furiosos eran más amplios y abundantes que la mayoría de los ríos en el dominio de la espada. De hecho, cuando los Hallows se inundaban, una red de ellos conectaba el interior del esqueleto titánico como una gran vía fluvial. Si uno se atrevía a navegar por las corrientes, podía deslizarse a través de las grietas en las paredes del esternón, ser llevado por el agua por una de las costillas y sumergirse en el colosal mar que se acumulaba en la interminable espina dorsal del dios muerto. Afortunadamente, ese no era el objetivo de Sunny hoy. Prefería mantenerse alejado del agua en días normales, y definitivamente no quería tener nada que ver con el oscuro océano subterráneo que descansaba en la columna vertebral del gigantesco esqueleto. Rohan y Nepis fueron los primeros en llegar al suelo. Aterrizaron en la orilla del profundo lago que se había formado debajo de la fisura y despidieron sus alas, preparándose para la batalla. Sunny se unió a ellos unos momentos después. Asumiendo su forma humana, ordenó a Serpent que tomara la forma de una Odachi y desató su sentido de las sombras, escaneando el caótico mundo a su alrededor. Había criaturas de pesadilla cerca, escondidas en la jungla. Algunas estaban bebiendo agua, otras se devastaban entre sí, y algunas devoraban brutalmente a presas que luchaban. También había criaturas de pesadilla en el agua. Algunas ya se estaban moviendo hacia la superficie, atraídas por el olor de almas humanas. Él señaló el lago. «Prepárense». Los tres ya habían enfrentado a una docena de horrores reptilianos para cuando el resto de los santos llegó desde arriba, utilizando memorias para desacelerar su descenso. El equipo de ataque se reagrupó en la orilla del lago y se preparó para avanzar. Mirando a su alrededor, Saint Just dejó escapar un pesado suspiro. «Y yo pensaba que la humedad de arriba era terrible». «No, espera». Su expresión de repente se volvió tensa. El resto lo miró con alarma. «¿Qué sucede, Sir Just?» El hombre mayor permaneció en silencio por unos momentos, luego dijo con duda. «Entrando, grieta, humedad, hueso, tenía que haber un chiste aquí en alguna parte, ¿verdad?» «¿Verdad?» La misma mujer que lo había reprendido antes lo fulminó con la mirada. «Sir Just». El anciano sonrió. «Apuesto que Lord Shadow sabe a lo que me refiero». Sunny se sintió feliz de que su rostro estuviera oculto tras una máscara. Estaba empezando a entender cómo el anciano había recibido su peculiar nombre verdadero. «Creo que extraño a Effie». Reprimiendo el deseo de sacudir la cabeza, miró hacia el sur y observó los movimientos de las sombras en la jungla circundante. Inicialmente, la fuerza expedicionaria tenía la intención de avanzar hasta la tercera costilla y entrar en los Hallows muy cerca de la ubicación supuesta de la ciudadela. Sin embargo, Nepis había cambiado el plan para ahorrar tiempo. Ahora estaban mucho más al norte, cerca de la segunda costilla, lo que significaba que los santos tendrían que cubrir una gran distancia para llegar a su objetivo. No iba a ser fácil. Sunny confiaba bastante en el poder del equipo de trascendentes. Él y Nepis solo serán suficientes para enfrentarse a las grandes abominaciones que habitaban los Hallows, siempre y cuando procedieran con cautela. Con una docena de santos acompañándolos, alcanzar la ciudadela no debería ser un problema. Sin embargo, las criaturas de pesadilla malditas eran otra historia completamente diferente. Por suerte, la mayoría de ellas eran fáciles de evitar. Con el alcance de su sentido de las sombras, Sunny usualmente podía descubrir dónde habitaban los verdaderos horrores de Godgrave, principalmente porque las abominaciones malditas eran tan poderosas que su mera existencia ejercía presión sobre el mundo. Sin embargo, siempre había una excepción a la regla. Más allá de eso, le preocupaba que estos seres espantosos abandonaran sus habituales terrenos de caza, atraídos por la presencia de tantas almas humanas poderosas. Así que había una elección por hacer. El equipo de ataque podía avanzar hacia su objetivo a toda velocidad asumiendo sus formas trascendentes, o podían avanzar con cautela como humanos, pasando varios días para atravesar la jungla. Ambas opciones presentaban sus propios riesgos, y la decisión final le había sido confiada a él, ya que se suponía que debía ser el guía. Sunny dudó. Estaba tentado de optar por el enfoque más rápido, porque quedarse en los Hallows un minuto más de lo necesario era una apuesta. Sin embargo, después de 3 semanas de batalla incesante, incluso los santos estaban agotados.
Lo peor de todo, todos estaban quedándose sin esencia, y no todos eran como él, que podía mantener su forma trascendente indefinidamente, o al menos la mayor parte de ella, ya que mantener todas sus encarnaciones manifestadas seguía consumiendo su esencia. La mayoría de los santos quemaba una cantidad considerable de esencia para mantener una transformación. No estaban tan drenados como para que llegar a la ciudadela fuera imposible, pero si avanzaban lo más rápido posible, todos estarían casi exhaustos cuando llegaran. Walsani tenía la sensación de que acabar con el guardián del portal exigiría más que un pequeño esfuerzo, incluso de un equipo tan poderoso como este. Por lo tanto, avanzar lentamente y pasar unos días restaurando sus reservas parecía una decisión más prudente. Sigamos con este plan, entonces. En cualquier caso, su avance solo podría llamarse lento en comparación con la velocidad de sus formas trascendentes. No es como si los santos carecieran de velocidad como humanos. Haciendo un gesto para que el equipo lo siguiera, Sunny eligió un camino y se lanzó a una carrera moderada. Pronto, el agua en la orilla desapareció detrás del follaje carmesí, y la jungla los envolvió como un velo hambriento. Lo escuchaste en Adema Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.